Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Núñez May y el día de hoy voy a comentarles un poco sobre lo que es literatura cubana en el siglo XX y parte del siglo XXI, pero antes quisiera agradecer a Letras Culturales por la invitación, en especial a Patti y a Lucero, quienes muy amablemente me comentaron que tienen este proyecto muy interesante y al que le deseo el mejor de los éxitos, que es Letras Culturales, participar el día de hoy con una breve charla en torno a lo que es la literatura cubana, en particular la del siglo XX y parte también del siglo XXI. Quizás no aborde todos los autores, que son infinidad, pero voy a comentar brevemente de aquellas autoras y autores más significativos. Desde mi punto de vista, claro está, habrá muchas opiniones al respecto, pero pues no voy a pasar por alto los nombres más importantes de la literatura cubana del siglo XX. Pues voy a comenzar con la explicación del nombre. Después vamos a ahondar un poco más en este autor, pero el nombre de mi charla se llama La maldita circunstancia del arte por todas partes, que es una adaptación, es un parafraseo al primer verso del poema La isla en peso del autor Virgilio Piñera, uno de los poetas, dramaturgos, ensayistas, novelistas más importantes dentro de la literatura del siglo XX. Un poeta innovador, un poeta que fue bastante revolucionario en torno a las temáticas y a los estilos que abordó en su literatura. Muy bien. Continuando con esto, pues es importante comentar algunas características básicas de la literatura cubana. Temas como son el amor, temas, aspectos sociales, crítica social que está muy cargada dentro del arte de la literatura cubana. Y bueno, algunos géneros como son la poesía, muchos poetas cubanos de gran calidad, novelistas, narradores, cuentistas, también ensayistas, periodistas, críticos de arte, críticos de teatro, entre otras cosas. Entonces tenemos una calidad literaria muy grande, muy alta en lo que es la literatura del siglo XX en Cuba. Se ha comentado anteriormente, en la semana anterior, en el segmento anterior, se comentó sobre pues el pensamiento libertador que siempre ha estado muy presente en lo que es el desarrollo del arte, el desarrollo de la cultura cubana. La poesía, la novela, el ensayo se ven permeados del pensamiento político que surge durante los años de la lucha por la independencia a finales del siglo XIX y que se agudiza, se profundiza más en lo que es la etapa de pues, el movimiento de la Revolución Cubana, y que aun cuando pues, hay un periodo de pues, quietud, vamos a llamarlo así, pues se siguen desarrollando pues, muchas voces críticas a favor, en contra, dentro y fuera de la isla. Y van a haber muchos autores, muchos nombres muy significativos al respecto. Como toda Hispanoamérica, en Cuba pasa también por diversos movimientos artísticos literarios, romanticismo, realismo, modernismo, y bueno, ya a finales del siglo XIX, figuras como José Martí, Cirilo Villaverde, entre otros, son figuras importantes dentro de lo que es la literatura cubana. También tenemos a la figura de
Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Una importante escritora con gran fuerza en cuanto a su temática, en cuanto a su estilo, una gran calidad en cuanto a sus poemas, entre otras cosas. Y en el siglo XX, ya con el pues permeado todo el movimiento cultural con lo que son las vanguardias que venían desde Europa, van desarrollándose, van apropiándose y van creando sus propios discursos artísticos. Entonces tenemos también que el arte en Cuba, y aquí cuando digo de arte, pues obviamente se engloba también a lo que es la literatura, engloba la pintura, la escultura, el teatro, pero también la literatura, ¿no? Entonces, pues se va permeando, va desarrollando gran fuerza, pintores muy importantes, Rodríguez Monegal, entre otros, que son representantes de lo que es la vanguardia artística. La literatura cubana, pues empieza a cobrar fuerza, bueno, ya desde el siglo XIX con José Martí tiene esos tintes sociales, ya no solamente es pues la creación artística, el aspecto estético, sino también, aunado a esto, se manifiesta lo que es el contenido social, ¿no? El empuje de pues las luchas por las libertades, entre otros. Una parte muy importante de lo que es la literatura cubana, pues será la poesía desarrollada por Nicolás Guillén, ¿no? Dentro de él se ve lo que es llamado la poesía, llamada la poesía negra, ¿no? O sea, donde se desarrollan pues muchos ritmos, muchos elementos importantes que son propios de la isla, de la cultura cubana, pero también responde a las raíces africanas de los mismos. Nicolás Guillén fue uno de los autores, de los poetas más importantes dentro de este movimiento. Es uno de los nombres más significativos dentro de lo que es el arte cubano, dentro de la intelectualidad cubana. Tan es así que él llegó a ser presidente ya pues cuando la revolución triunfa y se establece el gobierno revolucionario, se establece él que era como el director, el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. Entonces vemos que la influencia de este autor es muy amplia, es muy grande. Es a finales de la década de los años 30 cuando la poesía cubana se va desprendiendo poco a poco de las vanguardias europeas, las vanguardias del desarrollo de la innovación artística, y se va bifurcando, pues en una primera rama se van retomando temas universales propios de la poesía, como son los sentimientos, la angustia, la pasión, la alegría, la tristeza, el odio, mientras que por otro lado, la otra ramificación mantiene temas surrealistas y ultraístas propios precisamente de los movimientos de vanguardia que venían desde Europa, pero que alcanzaron una gran fuerza en Hispanoamérica. Y son estos movimientos los que dan lugar a una nueva literatura más americana, propia de retomando los temas, en el caso de Cuba con la cuestión de la identidad, la africanidad, entre otros. En el caso, pues quizás no es el tema, pero en el caso de Hispanoamérica, con lo que es la literatura, las voces de la literatura indígena, los pueblos, los gauchos en el caso de Argentina, entre otros. Entonces vemos que pues es una división en la producción literaria, pero aquí ¿qué es lo que vemos? No solamente como en el caso del modernismo, que se preocupaba mucho por la forma, sino también se empieza a preocupar por el contenido, es decir, el fondo de la literatura. Entonces,
Eh, en este momento, pues vemos los primeros se preocupan por los temas universales: amor, ansiedad, venganza, tristeza, odio, alegría, etcétera. Y por otro, se preocupan mucho por la forma, como los surrealistas, como los ultraístas, se preocupan más por la creación de conceptos, de imágenes innovadoras dentro de lo que es la literatura. Ya no solamente del arte, ya no solamente de la pintura, de la plástica, también esa plasticidad se ve patente en lo que es la literatura, en lo que son pues los distintos discursos, los distintos tipos de versificación, las distintas imágenes, entre otros. En los años 50, la literatura cubana va surgiendo un nuevo movimiento, una necesidad de volver también a la claridad del fondo y de la forma, ¿no? Que no solamente pues haya por un lado se manifiesten mucho los sentimientos, sino haya un estilo bien definido, y que por otro únicamente se preocupen por el estilo, sino que haya una convergencia, una comunión en cuanto a los distintos aspectos de la literatura. Y ambos pues empiezan a sumarse a estos deseos de crítica social, de libertad ante pues la dictadura, en este caso de Fulgencio Batista. Con el triunfo de la Revolución Cubana, pues uno de los pilares importantes de este movimiento fue que el arte sirviera como una herramienta para poder pues dar a conocer este mensaje, este espíritu de esperanza para el pueblo cubano. Aquí es donde surgen ciertas divisiones, ciertas opiniones encontradas en cuanto a numerosos autores. Por un lado, pues hay una gran producción de literatura, de poesía, sobre todo de novela, de ensayos, y por otro, pues serán estos escritores que se ven coartados en cuanto a su libertad, en su libertad narrativa, en su libertad poética. No fueron vistos con buenos ojos, no ven con buenos ojos todo lo que sucede, todos los movimientos que suceden dentro de este proceso revolucionario. Y entonces ocurre un fenómeno también muy interesante, ¿no? Aquellos autores, aquellos intelectuales que forman parte pues del nuevo canon, que es ahora el canon revolucionario, y aquellos que hasta cierto punto eran considerados disidentes, que tenían cierto recelo, ciertas inconformidades con el nuevo régimen que se estaba sentando. Al final, la literatura cubana se transforma en una literatura pues que da voz a pues todas aquellas manifestaciones coloquiales. Ya en los últimos años del siglo XX, principio del siglo XXI, encontramos voces muy variadas que, más que pues una situación polarizada, lo que hace es mostrarnos pues una especie de diálogo que hay entre distintas opiniones, distintas fuerzas, ¿no? La vida en Cuba, la situación política, la situación social ha sido pues objeto de distintas apreciaciones, distintos puntos de vista, pero si en algo estamos de acuerdo es que esta se manifiesta pues hoy en día dialógica en cuanto a los autores que están dentro de lo que es dentro de la isla, autores canónicos, y otros autores que están en el exilio, autores que pues se presentan como pues disidentes y que a través de su arte, a través de su literatura, se muestran contrarios a lo que es el régimen que gobierna hasta hoy en día. En cuanto a nombres
de autoras y autores, pues como les dije al inicio, hay infinidad, ¿no? Tenemos de entre esta lista muy amplia a José Martí, prócer de lo que es la identidad, la libertad, la independencia cubana, así como del arte, la literatura, pero también tenemos voces como Alejo Carpentier, tenemos voces muy importantes de mujeres como Luce María Loinás, por ejemplo, voces también como Lidia Cabrera, autores como José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Antona Rufat, por ejemplo, Nicolás Guillén, como se ha mencionado anteriormente. Son las voces más significativas, pero también podemos mencionar otros autores como Delfín Prats, por ejemplo, como Reinaldo Arenas, que si bien pues, gran parte de su obra la desarrolló en el exilio, esta es una voz muy importante que pues se opone a lo que es el discurso revolucionario, se opone a lo que es el discurso, él mencionaba un discurso que le hacía propaganda a lo que es la literatura, a lo que es el régimen de la revolución. Entonces vamos a ver vamos a comentar distintos matices, distintas autores, así como sus voces pues muy significativas, muy importantes dentro de lo que es la literatura cubana. Pues uno de los autores más significativos evidentemente es José Martí, poeta de lo que es la independencia, de lo que es la identidad cubana, y bueno, él pues da para una charla enorme en torno a su obra, en torno a su poesía, en torno a sus ensayos, entre otros, entre pues, sus ideas políticas, entre otros. Pero vamos a empezar esta vez dando pues lo que es continuidad al tema de hoy, que es la literatura del siglo XX, con autores como Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, ganador del Premio Cervantes de Literatura, uno de los reconocimientos más significativos hechos a lo que es la literatura en lengua española. Es recordado por una literatura muy descriptiva que utiliza descripciones, describe con gran detalle pues muchos aspectos de lo que es la ciudad, de lo que son pues construcciones, entre otros, una cuentística muy interesante también. Introdujo lo que es el llamado neobarroco en América Latina, es decir, esta utilización de lo que son pues distintas imágenes, distintos elementos descriptivos, elementos que dan fuerza, cierta complejidad al discurso literario, y fue quien definió lo que es el Real Maravilloso. Lo Real Maravilloso como patrimonio de Latinoamérica, que pues se trata de ese sentido de sorpresa ante lo inesperado, ante lo inusual, ante lo improbable, que se produce de distintas maneras, tanto naturalmente como puede ser por la manipulación de la realidad, la percepción que es de esta realidad que tiene el artista, y también propósitos o elementos pues que van más allá de lo que es el pensamiento objetivo, el pensamiento pues más científico, no va más allá de la mera explicación de las cosas, ¿no? Y que elementos que generan la existencia de algo distinto a lo normal. Entonces, dentro de las voces que encontramos en la literatura cubana, también tenemos a una autora muy importante que fue Lidia Cabrera,
poeta, investigadora de la cultura cubana, de la tradición ancestral de pues, la isla como tal, que es muy conocida tanto dentro y fuera de la isla por este texto que se llama El Monte. En El Monte pues hace una recopilación de las tradiciones cubanas, de aquellos elementos de lo que es la medicina natural, la medicina herbolaria, y que también se dedicó a lo que es la producción poética, retomando también aquellos elementos de la tradición ancestral en Cuba. Otra autora muy importante dentro de lo que es la poesía, la narrativa, la ensayística también, pero sobre todo en la poesía tenemos a José María Loinaz, una poeta cubana quien se desenvolvió en la literatura desde muy joven, y a los 16 años empieza a publicar sus primeros poemas en varios periódicos de La Habana, y que pues ella pues tiene en cuanto al fondo, en cuanto al contenido, pues elementos muy importantes sobre lo que es la situación interna, los sentimientos, las distintas emociones, el amor, entre otros, cuya obra además pues ha sido traducida al francés, al italiano, al inglés, al serbio, entre otros muchos idiomas en distintas partes del mundo. Es una escritora cubana muy importante y pues entra también dentro de lo que es la lista de grandes escritoras, de grandes escritores dentro de lo que es la poesía cubana en el siglo XX. Mencionar también a Nicolás Guillén dentro de lo que es la poesía de la negritud, ¿no? Es darle voz, darle fuerza a estos elementos, estos sonidos de lo que es la literatura pues ancestral, siguiendo lo que son las raíces africanas, siendo fiel a los ritmos, una poesía pues bastante sonora, bastante musical, ¿no? Que rompía con los esquemas de la poesía pues más estable, que se preocupaba mucho por lo que es el fondo, los sentimientos. En este momento, con Nicolás Guillén, pues hay una gran preocupación por la forma, ¿no? Por eso de la poesía de la negritud entra dentro de lo que son las distintas formas de vanguardia, en este caso en la literatura cubana. Otro autor fue Vittorio Piñera, quien fue poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, fue crítico de arte, fue traductor, como mencionaba anteriormente, considerado uno de los autores más originales de la literatura cubana, y no solamente cubana, ¿no?, sino también latinoamericana. Escribió piezas teatrales como Electra Garrigó, considerada una de las mejores y más importantes obras dramáticas dentro de su vasto repertorio, y también realizó una importante pues conferencias, estudios sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otros muchos autores. Entonces, como mencioné anteriormente, se dedicó a la literatura pues en las distintas facetas que tuvo. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con él? Dentro de el desarrollo de su arte, de su discurso, pues fue considerado con pues cierto recelo, y pues entró en una lista de aquellos autores que, a pesar de su obra significativa, de su gran alcance, pues fue llevado poco a poco al ostracismo. Fue considerado una persona disidente dentro de la misma isla. Sin embargo, pues hoy en día
últimos años se ha ido rescatando poco a poco la obra de este gran artista, este gran autor, y pues es uno de los referentes en cuanto a la literatura cubana del siglo XX y el siglo XX. Bien, continuando con Virgilio Piñera, el autor muestra una preocupación por problemáticas relacionadas con el ser, ciertas posibilidades que va buscando a lo largo de su existencia, pero una de las características de este autor es el humor que utilizaba para pues desarrollar sus narrativas, el ingenio, la ironía, imágenes por ratos graciosas, por ratos muy crudas, en donde cada uno de los personajes representaba un aspecto que era objeto de alguna crítica, de algún descontento que tenía al respecto. Él era considerado uno de los autores que pues con su trabajo quiso dar un movimiento revolucionario en lo que es la tradición literaria, marcado hasta ese entonces por la sobriedad de las buenas costumbres. Otra de las voces también muy importantes que tenemos dentro de lo que es la literatura cubana del siglo XX es José Lezama Lima. Es uno de los máximos exponentes del neobarroco. Tenemos distintos cuentos y quizás una de las novelas más significativas de este autor es Paradiso, una novela pues interesante pero a la vez muy compleja. Me atrevo a decir incluso que en cuanto a calidad mejor que pues sin desdeñar a autores significativos, pero mejor que Rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Entonces ahí tenemos pues gran calidad dentro de lo que es pues la escritura, la narrativa de Lezama Lima. Lezama también, además de dedicarse a la narrativa, se enfocó mucho a la poesía, a la ensayística, a la crítica del arte, y era uno de los referentes en cuanto a materia artística, materia literaria, uno de los pilares más importantes de la intelectualidad de mediados del siglo XX en Cuba. Dentro de la lista de autores también podemos mencionar a grandes dramaturgos como puede ser Antón Arrufat, dramaturgo, poeta, crítico literario, autores también que se desarrollaron en cuanto a lo que es el uso de un lenguaje neobarroco en cuanto en el discurso literario, en sus novelas, como poemas también, como Severo Sarduy, que también fue un ensayista que pues elaboró toda una poética en cuanto al erotismo y neobarroco en la literatura hispanoamericana. También tenemos a autores como Guillermo Cabrera Infante, hermano de Sabá Cabrera Infante. Sabá Cabrera Infante es conocido por un polémico corto documental sobre la vida nocturna en La Habana. Esta película, este corto, se llama PM, Pasado Meridiano, y en donde pues es un testimonio de lo que es la vida nocturna, los centros nocturnos, pues la interacción, la diversión que tenían los habitantes de La Habana, pues poco antes de lo que era la revolución como tal, y en donde había un despilfarro y un derroche de libertad, de diversión, entre otros. Es muy interesante, búsquenlo y les aseguro que pues es una joya en cuanto a lo que es la cinematografía cubana, la historia cubana. Sin embargo, Sabá Cabrera Infante fue pues víctima de ciertas críticas, de cierta presión social,
y bueno, él tiene que exiliarse debido a esto, ¿no? Él y toda su familia, entre ellos Guillermo Cabrera Infante, autor de Tres Tristes Tigres, entre otras novelas significativas, representativas de lo que es el neobarroco cubano. Volviendo a esta cuestión de lo que es la cierta represión que hubo en la literatura cubana, cuando ya la revolución triunfa y se constituye el nuevo régimen, pues como mencionaba anteriormente, se esperaba que los intelectuales, que los autores, que los escritores, pues asumieran un lugar apoyando a este movimiento. Sin embargo, en los años 60, cuando ya empezaba a tomar forma el gobierno revolucionario, uno de los aspectos más significativos fue cierta represión a cierto grupo de intelectuales considerados disidentes que no compartían las mismas ideas propagandísticas de otros autores. Y algo muy significativo, un evento muy significativo que sucedió en Cuba en los años 60 fue la declaración pública del encarcelamiento del poeta Eberto Padilla, quien con su poemario Fuera del Juego, que dato interesante, fue premiado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, por ahí surgió este recelo, esta situación de ver a este poemario como con tintes contrarrevolucionarios, con tintes disidentes, y por lo mismo fue aprendido, fue presionado a decir una disculpa pública ante lo que él lo que decía en su literatura, ¿no? Este es uno de los momentos más grises de la literatura cubana y particularmente del nuevo régimen. Gracias a esto, Cuba empezó a ser foco, empezó a ser el centro de atención debido a ciertas incongruencias con sus postulados de libertad y con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y no todos los intelectuales, no todos los autores estaban contentos, estaban muy de acuerdo con las ideas revolucionarias que se estaban dando, ¿no? Porque había por allá cierta discrepancia, cierta represión, por así decirlo, ante autores que no estaban de la. Continuando con esto, me gustaría enfocarme en un autor en particular que es uno de mis objetos de interés en cuanto al análisis, en cuanto a su narrativa en poesía, que es Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas fue, vamos a plantearlo así, una especie de discípulo de Virgilio Piñera, de Lezama Lima. Él continuó con esta tradición de una literatura más revolucionaria, más innovadora, más experimental. Él es conocido por su narrativa, por su serie de novelas, pero también por su poesía. Aquí me gustaría dar mi opinión al respecto. Considero que su poesía es buena, pero su narrativa es mejor, ¿no? Su ensayística también es mejor. Él, como mencioné anteriormente, tiene una narrativa más experimental, utilización de elementos fantásticos, elementos mágicos, y es conocido por una serie de novelas, de 5 novelas, que él mismo tituló La Pentagonía.
¿Por qué pentagonía? Penta porque son 5, y en estas 5 novelas se manifestaba pues esta especie de desazón, de rechazo, de agonía, de nostalgia por situaciones con las que Reinaldo Arenas no estaba de acuerdo, ¿no? Vamos, es una especie de repaso de la Cuba del siglo XX, desde la dictadura de Batista, pasando por el proceso revolucionario y el periodo post-revolucionario, ¿no? Lamentablemente, debido a pues estas ideas que pues eran consideradas disidentes, eran consideradas contrarias al régimen, fue encarcelado y se vio la necesidad de exiliarse, ¿no? Dentro de los momentos grises de Cuba tenemos el éxodo del Mariel. En 1980, aquellos que no estaban de acuerdo, que pues el mismo gobierno y algunos habitantes de Cuba consideraban personas no gratas, invitaron a aquellos que no estaban de acuerdo a irse, ¿no? Y salieron del puerto de Mariel hacia el puerto de Key West en el estado de Florida, en Estados Unidos, en donde pues es conocido que pues salieron miles de personas, cientos de miles de personas que no estaban contentas, que buscaban huir, escapar de esta situación con la que no estaban contentos. Entre ellos estuvieron muchos autores y, por supuesto, Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas es conocido como por ser parte de la llamada generación del Mariel. Mal llamada por algunos, generación de Mariel, pues ahí hay también, pues como todo, ¿no? En la literatura siempre va a haber, pues, voces a favor, voces en contra, ¿no? En Estados Unidos, Reinaldo Arenas fundó una revista, una publicación llamada Mariel, precisamente conformada con aquellos artistas, autores exiliados, y que pues él utilizó también como propaganda antirrevolucionaria, anticastrista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la literatura cubana del siglo XX? Sobre todo de mediados, ¿no? Una literatura propagandística que apoya al régimen y otra literatura pues que era contrarrevolucionaria, anticastrista, que pues ha sido objeto de múltiples discusiones, ya que pues se consideran por ambos lados como literaturas panfletarias, ¿no? Y bueno, aquí quiero hacer pues un aspecto un tanto subjetivo de lo que yo he visto al respecto. ¿Y qué es? Que pues si bien Reinaldo Arenas es un autor pues muy grande, muy significativo en su narrativa, en su pentagonía, les invito a leer, por ejemplo, el Celestino antes del alba, también Otra vez el mar, una muestra muy interesante de la novela, de la narrativa experimental. También les invito a leer El mundo alucinante, una novela que está basada en la vida, en las aventuras de Fray Servando Teresa de Mier. También dentro de lo que es su ensayística, muchas veces estuvo enfocada a lo que es la propaganda anticastrista, ¿no? Y hoy en día es pues objeto de muchas investigaciones en torno a qué tan alta es la calidad de la narrativa de este autor. En lo personal, pues la narrativa es muy buena, pero pues si debo ser honesto, su ensayística sí cae en lo panfletario, en lo propagandístico, pero no por ello va a perder la calidad la literatura areniana, la literatura de Reinaldo Arenas, ¿no?
Bueno, hoy en día, ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pues tenemos autores significativos como Leonardo Padura, que pues nos muestra este movimiento del periodismo a la narrativa, entre otros, a, a Pedro Juan Gutiérrez, con su trilogía Sucia de La Habana, y bueno, pues toca temas relacionadas con la problemática social, con pues situaciones muy crudas, muy pues que son reflejo de este momento que se está viviendo hoy en día, ¿no? En donde pues ya las voces a favor y en contra pues han sido múltiples y ya empiezan a tener pues un diálogo entre sí, tanto dentro como fuera de la isla. Y bueno, pues les invito realmente a revisar a estos otros autores, hay muchos más, autores dentro y fuera de la isla que están pues que son considerados parte de la intelectualidad cubana, otros que debido a sus ideas pues, anticastristas son, y antirégimen son considerados también disidentes, como Joanny Sánchez, cuyo blog también les invito a revisar. Y pues si ustedes tienen Twitter pueden ustedes seguirla, Joanny Sánchez. Ella es comunicadora, narradora, que nos pues permite tener también otra visión de lo que está sucediendo en la isla, sobre todo desde la perspectiva de pues aquellos quienes no están con el régimen, que no les hace parte, ¿no? Sin importar las cuestiones políticas, les invito a leer lo que es la literatura cubana, ya que es uno de los exponentes más influyentes del contexto latinoamericano a nivel mundial y en habla hispana también. Y pues hay una gran diversidad de autores cubanos que sean recordados, sean olvidados, ha hecho grandes aportes a lo que es la literatura cubana. Y bueno, sabemos que Cuba es reconocido por pues, su dedicación a lo que es la ciencia, el arte, la cultura, la literatura, y han sido los mejores embajadores sirviendo de puente entre pues, el sentir propio de los cubanos y todo aquel que quiera saber un poco más sobre lo que es la vida en Cuba. Entonces, bueno, uno de los medios para acercarnos y entender la vida, el pensamiento cubano, pues es acercarnos a las obras de escritoras y escritores que pues a lo largo de estos años de desarrollo, de construcción de la identidad cubana, han pues dado gran parte de su energía, de su vida para poder desentrañar estos misterios, estas situaciones, estos elementos muy interesantes y que nos ayudan poco a poco a entender el pensamiento, a entender las situaciones, pues las lagunas, vacíos, elementos de protesta, entre otros, de lo que es Cuba hoy en día, ¿no? Y pues estemos pendientes también de todo lo que va surgiendo en cuanto a lo que es el arte, la música, la literatura cubana, que estoy seguro que pues nos van a ofrecer grandes sorpresas. Hablar de literatura cubana pues tomaría varios cursos, varias charlas, varias pláticas, y es un tema realmente muy interesante, muy apasionante desde mi punto de vista, así que pues nada, les invito a acercarse a ella. Y pues con esto termino mi intervención y le agradezco nuevamente a Lucero, a Patti, representantes de Letras Culturales, por permitirme participar y platicar un poco de este pues, maravilloso mundo de lo que es la literatura, en particular la literatura cubana. Entonces, hasta luego y feliz lectura.